Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Dios se revela y vamos con el tema número 42. Hoy se llama No querer reconocer a Dios. Estamos en la sección ¿Por qué no puedo ver a Dios? Bueno, pues una razón es esta. Vamos ahí al libro de Éxodo, capítulo 5. Vamos a empezar a partir del versículo 1. Dice así. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo, a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El Señor Dios estaba dándose a conocer en la vida de Faraón. Esta era la primera vez que Moisés y Aarón se presentaban delante de él para decirle que dejara ir a su pueblo. Y vean qué respuesta tan arrogante. ¿Quién es Jehová? Porque Faraón se sentía Dios, porque los faraones eran Dios para Egipto. Simples hombres eran considerados dioses. Y cuando una persona no quiere reconocer a Dios, precisamente es porque ha tomado para sí mismo esa posición, aunque no diga yo soy Dios, no. Pero al momento que está diciendo que Dios no existe, o que Dios no es poderoso, está diciendo que Él sí lo es, o sea, Él sí existe, y Él sí tiene el poder, y Él sí hace las cosas. Mucha gente así te dice, pues mira, a mí lo que puedo ver, en eso creo. Para mí es real lo que yo hago. Yo lo que trabajo me lo gano con mis manos. Entonces ellos están no reconociendo a Dios, y se están reconociendo a sí mismos. ¿Qué es lo que hizo Faraón? Que Faraón se constituyó Dios para sí mismo. Y por eso contesta de esta manera tan altiva, diciendo, ¿y quién es Jehová? Lo hace de una manera despectiva. ¿Por qué voy a oír su voz? ¿Y por qué voy a dejar a Israel? Porque Israel estaba esclavizado por este faraón, recuerda. Este faraón que ya no era amigo de José, porque el faraón antiguo era amigo de José y él trataba bien a los israelitas, pero llegó este faraón soberbio, altivo, que no reconocía a Dios, y lo que hizo fue esclavizar al pueblo de Dios. No vio que se trataba del pueblo de Dios, y bueno, aún Dios lo permitió para cumplir un propósito en él. Y por eso él dice, pues yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré a Israel. En otras palabras, es como si dijera, Dios no existe. ¿Por qué tengo que hacer cosas para un Dios que no existe? La gente de hoy en día no teme la palabra de Dios porque no reconoce a Dios y dice que Él no existe. La gente de hoy en día dice, no, aquí yo no tengo por qué seguir las reglas de nadie ni la ley de nadie porque Dios no existe. O sea, ¿cómo tú me hablas de Dios y yo cómo sé que Dios existe? O cómo tú me dices que la Biblia y cómo saber quién escribió la Biblia, por ejemplo. Y dicen muchas cosas así porque no quieren reconocer a Dios. Mira, vamos a seguir leyendo en el versículo 3. Y ellos dijeron, o sea, Moisés y Aarón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? Vuelvan a sus tareas. Recuerda que Moisés sale de la casa del faraón. Moisés vivía privilegiado, pero dice que Moisés no prefirió esto, sino que Moisés, al ver al pueblo, prefirió padecer con el pueblo que vivir ricamente con el faraón y en la casa del faraón. Él era considerado hijo de la hija del faraón. Y lo manda el faraón a que vuelva a sus tareas. Si él no hacía esas tareas, Aarón sí, pero Moisés no. ¿Por qué Faraón se sentía dueño de todo, de la vida de todos? Ni siquiera se percataba que
Moisés venía de otro lugar, o tal vez sí, pero para él todos los israelitas eran sus esclavos. Y Aarón y Moisés le presentan a un Dios, pero a un Dios santo, a un Dios celoso, para que el corazón de Faraón temiera, pero lejos de temer, sigue sin reconocer. Dios es un Dios de amor, como siempre lo hemos dicho, eso sin lugar a dudas. Pero también es un Dios celoso, es un Dios santo, es un Dios justo. Y es a veces mucha gente que no quiere reconocer a Dios, no quiere ver a ese Dios, o rechaza a ese Dios, aun cuando por una parte quiera ver al Dios de amor, pero por otra parte no quiere ver que ese mismo Dios de amor es el Dios que, porque es amor, no puede tolerar la injusticia, ni puede tolerar la impiedad o el pecado. Siendo un Dios de amor, ¿por qué amaría más a alguien que a otro, no? Por ejemplo. No, es un Dios de amor y lo que es justo es justo. Dios, el Dios de amor, quería rescatar al pueblo de Israel, pero también era un Dios celoso, que pedía alabanza y adoración para él, que pide. Y esto es lo que le presentan Moisés y Aarón. Mira, nuestro Dios, el Dios de los hebreos, ha venido para nosotros, que es el Dios de amor. Nos ha venido a encontrar, el Dios de amor. Y nos ha dicho que vayamos, ¿verdad? Y ofrezcamos sacrificio. Y ellos dicen, ¿para qué? Para que no venga peste o espada contra nosotros. Ah, porque es un Dios celoso y justo. Y dice en el 5, dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacen cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no darán paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuirán nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Fíjate, ellos están diciendo que el Dios de los hebreos se les apareció en el desierto y que ha pedido sacrificio. Y él estaba acusando de mentiroso no solo a Moisés y a Aarón, sino a Dios mismo. Dice que ellos estaban de ociosos y que por eso querían ir a hacer sacrificio. O sea, fíjate, alguien cuando tú dices, tú te la pasas toda en la iglesia, bueno, que tampoco creo que te la debas pasar toda en la iglesia, ¿no? Pero ellos juzgan así. Vas unas cuantas horas a la iglesia y ellos dicen, tú te la pasas todo el tiempo en la iglesia, porque no tienes nada que hacer, porque valoran más importante otras actividades que el adorar a Dios. También piensan que porque no tienes nada que hacer, por eso estás inventando ideas, por eso sientes que hablas con Dios. Pero como ellos son dioses para sí mismos, pues no necesitan hablar con Dios, ni quieren adorar a nadie, porque no reconocen a Dios. Y se agrava su mano muchas veces contra ti, contra tu vida. Y te quieren imponer mucha más tarea en tu vida, porque ellos no quieren reconocer a Dios. Pero mira, ciertamente así pasó. Fueron angustiados. Si ustedes siguen leyendo, Israel fue angustiado y la pasó muy mal por causa de la soberbia y la falta de reconocer a Dios de Faraón y de muchos egipcios. Ellos pusieron más carga y a los israelitas pues no les quedó otra más que cumplir con esa tarea que les habían impuesto. Pero no tardó en responder el Señor. En esto que estamos viendo, siguiendo con la historia, pues Moisés viene afligido a hablar con Dios y a orar por causa de que los israelitas pues ya tenían más tarea y más trabajo. Lejos de salir, tenían más trabajo porque Moisés pensaba que al hablar esto con Faraón, pues bueno, Faraón los iba a dejar ir o no iba a ser tan difícil y resulta que fue más difícil. Entonces Moisés, como era un hombre de oración, viene con Dios y mira lo que le dice.
Me voy hasta el versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés no entendía lo que estaba pasando, pero él oró. Y mira lo que el Señor le responde. Pero ya vamos al capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así el Señor. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su presencia. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Recuerda que Moisés fue este privilegiado que conoció el nombre de Dios, cuando le dijo: Yo soy el que soy. Eso significa Jehová: yo soy el que soy. Él es Dios, y con su mano poderosa mostrará a los que no le quieren reconocer que Él es Dios. Así que mientras él afligía más a Israel, el Señor afligía más a Faraón. Y ustedes se saben la historia. Los que no quieren reconocer a Dios en humildad, en revelación, lo verán, como dice aquí, con mano fuerte. Si no quieres reconocer a Dios en sencillez de corazón, ahora sí que por las buenas, lo reconocerás por las malas. Y aún así, ustedes saben la historia de Faraón. Faraón fue sepultado en el mar y hasta el último de sus días no reconoció a Dios, aun cuando Dios se presentó a su vida con mano fuerte, y él no reconoció a Dios. No seamos, hermanas, como el Faraón, de corazón duro. No, hermanas. Seamos como Moisés, humildes. Si alguna cosa nos aflige, vayamos a Él y oremos a Él, porque el Señor siempre tendrá respuesta para sus hijos. Y como lo vemos también, no habla de la misma manera a sus hijos que a los que no son sus hijos. Reconozcamos que Dios es amor, pero también reconozcamos que Dios es santo, celoso, justo, el mismo Dios. Y no se contrapone una cualidad con otra. Al contrario, es un todo. Y esto lo hace glorioso y majestuoso a nuestro Dios, porque nuestro Dios no es corruptible. Y nosotros a veces conocemos un amor corruptible. Pero bueno, hermanas, si queremos realmente ver a Dios, reconozcamos a Dios. Porque si no, Él se manifestará con mano fuerte. Y aún así podemos tener un corazón peligrosamente duro, que ni así lo reconozcamos y que vayamos a la tumba sin nunca haber conocido a Dios. Tengamos cuidado. Que Dios les bendiga, hermanas.